Bueno, estábamos hablando, habíamos dicho, hacemos un repasito, habíamos estado hablando de por qué surgían los vectores en la física. Entonces dijimos, cuando yo quiero decir, por ejemplo, magnitudes como la temperatura, alcanza con decir que hace 12 grados centígrados. Pero si yo quiero indicar una posición, o sea, si yo quiero que Dana vaya a la casa de Alan, los dos viven en la calle Catamarca, por decir algo, y yo quiero que Dana vaya a la casa de Alan, no le puedo decir, si ella vive al 1000 y Alan al 1500, no le podría decir la dirección, sí, yo sé, pero supongamos que yo no le puedo decir la dirección. ¿Cómo le indico cómo llegar? Y le digo, tenés que hacer 5 cuadras. Aún así no alcanza, porque ella no sabe si tiene que ir por la calle Catamarca o por otra calle esas 5 cuadras. Entonces tengo que decirle, tenés que hacer 5 cuadras por la dirección de la calle Catamarca. Pero aún así no alcanzaba porque necesitaba decirle, tenés que hacer 5 cuadras en la dirección de la calle Catamarca y hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando yo ya le di esos 3 datos, ya tengo perfectamente definido la posición de Alan con respecto a Dana. ¿Sí? Entonces, esas magnitudes, habíamos estado hablando, esas magnitudes se nos presentan muy seguido en la física. ¿Sí? Tipos de magnitudes donde no me alcanza con un número. Entonces, al número, a partir de ahora, no pasa nada si lo llaman número, pero lo vamos a llamar escalar, ¿sí? Para diferenciarlo de estas otras magnitudes que son magnitudes vectoriales, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, a partir de ahora, vamos a trabajar en esta unidad con todo vectores, y después en otras unidades más adelante, que tienen que ver con magnitudes físicas del tipo vectorial, vamos a volver a vectores, ¿sí? Vamos a tener actividades que podemos trabajarlas en forma escalar, pero incluso aún así tienen como un tratamiento vectorial que al simplificarlo, al hacerlo más sencillo, más simple, se puede llegar a trabajar en forma escalar, pero la esencia de la mayoría de las cosas de la física va a ser vectorial. Hoy vamos a empezar a definir un vector muy tranquilo, a definir un vector, cómo escribir un vector, cómo escribirlo en un sistema de coordenadas, y vamos a poder hacer el ejercicio 19 y el ejercicio 20. La clase que viene vamos a trabajar con operaciones con vectores, vamos a poder hacer el ejercicio 21 y 22, creo, déjame que lo verifico por las dudas. 21, sí, 21, nada más. Y la tercera clase vamos a ver otro sistema distinto de notación de vectores, porque hay varias formas de expresar un vector, y este va a ser el ejercicio, con esto vamos a poder hacer el ejercicio 22, que es lo que agregué hoy, que les dije que por favor bajen la guía, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, yo traje una presentación y al final vamos a trabajar con los dos ejercicios. No vamos a dar toda la presentación porque ahí está tanto la clase 1 como la clase 2. La clase 3 no, porque la tengo que preparar, pero sí la 1 y la 2. Entonces, hoy vamos a trabajar con la primera partecita de esta presentación. Voy a compartir pantalla, voy a ver si saco la cámara, si no les molesta, a menos que tenga que hacer algún gesto tipo oficio mudo, pero saco la cámara porque está un poquito lento. Entonces, siempre cuando presento, aprovecho. Ahí la foto tuneada ella. Comparto. El campus, ya que estamos el campus. Estas guías, la que les dije, bloque 2. Bloque 1, bloque 2. Lo único que hice, chicos, fue borrar las guías actividades anterior, que es la guía de actividades del bloque 2 y de respuestas, y le agregué 2021 y agregué el ejercicio 22. ¿Sí? Que si pueden descargarlas de nuevo, los PDFs. Y lo que te decía Dana es que si, ahora después yo voy a linkear bien, pero lo único que hace cuando les dice la clase, les dice pueden hacer las actividades del bloque y hacen clic, es llevarlos a la guía, nada más. Así que no se preocupen, lo único que tienen que hacer es buscar en la guía de actividades, por ejemplo, estas dos, de la clase 1, la 19 y la 20. Bueno, voy a compartir esto, minimizo un poquito, corro, un desastre, ahí está. A ver si puedo llevar la barrita arriba, porque me molesta. Bueno, vectores ya más o menos traté de que se me entienda lo mejor posible por qué aparecían en la física. Son, de vuelta, como les dije, son entidades matemáticas que se trabajan en física, pero también las van a ver en matemática cuando hagan álgebra y geometría analítica.
Entonces, avancemos un poquito. ¿Qué es un vector? Es un segmento de recta orientado, acordate, son las 5 cuadras sobre la catamarca, pero con flecha, para decirlo de alguna forma. Esta es una definición más bien física, ¿sí? La de decirle segmento de recta orientado. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo tengo que atar a un vector a una recta ni nada, o sea, pero es una forma de describirlo gráfica. Es una flechita, ¿sí? Esto mide 5 cuadras y apunta hacia la derecha desde la casa de Dana hasta la casa de Alan. Y parte de la casa de Dana termina en la casa de Alan. ¿Sí? Tenemos una dirección, que es la recta, la calle Catamarca. Tenemos un sentido, hacia la derecha. Y tenemos una norma, 5 cuadras. ¿Sí? Y un vector no puede tener más de una dirección, ¿o sí? No, Porque si yo tengo una parábola con una flecha, o sea, en matemáticas, ya no sería no, vector. no, es recto siempre. ¿Sí? Es recto. Siempre es una flechita que, a ver, vos podés describir una trayectoria que no sea recta con vectores, pero tenés que, a ver, el vector te va a dar el inicio y te va a dar el fin te va a dar la posición final. Lo que no te puede indicar un solo vector es una trayectoria. No te podría mostrar todo el caracolito que vos hagas intermedio para llegar de A a B. Te puede mostrar, digamos, como si fueras voladora, si vas de A a B volando, más o menos en una línea recta. En la práctica uno hace desvíos, entonces ahí necesitarías como distintos vectores, tal vez infinitos vectores, si vos te vas moviendo en una curva, uno atrás de otro, uno pegadito al otro, o sea, uno que te diga de acá a acá, otro que te diga de acá a acá. El vector siempre es en línea recta. Está buena la pregunta. Claro, sí, ya entendí. Bueno. ¿Qué se dice que es un vector equipolente? Un vector equipolente son dos vectores que tienen la misma dirección, sentido y norma. Por ejemplo, todos estos que vemos acá. Todos estos vectores representan exactamente lo mismo, porque yo digo, Dana está acá, Alan está acá. ¿Qué tiene que hacer? Caminar 5 cuadras en esta dirección, en este sentido. Entonces, a ver, el caminar 5 cuadras hacia la derecha, con un ángulo de, no sé, ¿cuánto tendrá esto de ángulo? Vamos a decir que tenemos unos 30 grados. Entonces te digo, camina, olvidémonos de la calle Catamarca por un rato, porque ahí es como que la estoy atando más. Digamos, te digo, camina desde donde estás, ¿sí? 5 cuadras con un ángulo de 30 grados hacia la derecha, digamos, ¿sí? Apuntando hacia la derecha. Entonces, fíjate que vos donde estés, no importa, no hace falta que estés acá. Vos podés estar acá y vas a llegar acá, vos podés estar acá y vas a llegar acá. Entonces, si mi indicación es que hagas ese movimiento, ¿sí? Alcanza con que te dé ese tipo. El ángulo con el que te vas a mover o algún otro dato, con ángulo vamos a trabajar más adelante, pero la dirección que te dé el sentido, ¿sí? Y que te dé la longitud total. Entonces, todos estos... Entonces, ¿para qué ubicarlo en un eje? Porque si yo también, si tengo un eje, de paso puedo decir, andar del punto 0 hasta, no sé, al punto 5, Porque 3. es más sencillo de trabajar cuando lo tenemos relacionado a un sistema de referencia, nos resulta más sencillo trabajar. Pero cualquiera de ellos es válido, exacto. Yo te digo hasta del punto 0 al punto tan, es lo que vos decís. O sea, es simplemente eso, es para operar, porque los vectores, eso se ve mucho en álgebra, los vectores son libres, no dependen del sistema de referencia, ¿sí? Lo que pasa es que vamos a trabajar nosotros con actividades, cuando trabajamos con movimientos, justamente con lo que estamos hablando, MRU, MRV, que capaz lo vieron también, donde el vector, con respecto al sistema de referencia, me cambia las cuentas que yo tengo que hacer. Y conviene asociar todo a un origen de coordenadas. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con este que ven acá. En general, salvo los dos primeros ejercicios, donde la idea es ver cómo llevar a este que ven acá, siempre vamos a elegir trabajar con el que vos decís, con el que parte del cero. ¿Sí? A ese se lo llama. Claro, sí. Igual, sí, Dana. no, que yo me recuerdo cuando me lo dieron en tercer año en física, que es verdad que o sea, trabajamos con el sistema de referencia, pero a veces era simplemente un vector desde una línea, o sea, claro, ya está. totalmente. ¿Por qué? Porque el vector de vuelta es libre, pero uno que hace, bueno, elige un representante canónico, elige alguno, porque hacer cuentas para un representante canónico es
es lo más natural. Entonces el representante canónico de todos esos vectores que representan exactamente lo mismo porque se llaman equivalentes, es el que parte del origen y llega a un punto. Fíjense una cosa, avanzamos un poquito, ¿sí? El representante canónico es equivalente a todos los otros, comienza en el origen de coordenadas, lo que acabamos de decir. Entonces, ¿cómo hago para este vector representarlo? A ver, en vez de decirte, tengo un vector que va del punto 2, 1, menos 1 al punto 2, 4, por ejemplo. Digamos que yo quiero 2, 3. Casi la tengo. ¿Sí? Menos 1, 1, perdón. ¿Cómo hago para decirte lo mismo sin decirte todo eso? Bueno, por eso existe el representante canónico, para no tener que decirte, dame un vector que vaya del menos 1, 1 al 2, 3. ¿Cómo se hace ese representante canónico? Se restan las componentes de este representante canónico. Una forma de escribirlo en forma de componentes es, resto las coordenadas del punto, el vector AB, que parte de A y llega a B, resto las coordenadas de B, le resto las coordenadas de A. Eso es lo que se hace, ¿sí? Ojo, vector y punto son cosas distintas, pero ¿cómo se obtiene ese vector? Restando coordenadas, ¿sí? En el vector no se van a llamar coordenadas, se van a llamar componentes. Entonces, ¿cómo se obtienen esas coordenadas? Bueno, agarro el punto 2, 3, le resto el punto menos 1, 1. Del final del vector le resto el origen, ¿sí? Entonces, el vector AB, ¿cómo se restan las coordenadas? Coordenada con coordenada. Al 2 le resto el menos 1 y al 3 le resto el 1. ¿Sí? Cada una con su pareja. Entonces, al vector B, que antes les decía, el vector B que sale del menos 1 a 1 y llega al 2, 3, le digo, el vector B es el vector 3, 2. Pero el 3, 2 referido al origen de coordenadas. O sea, pienso al vector AB como un vector que sale del origen de coordenadas. ¿Se entiende esto que acabo de hacer? Sí. Buenísimo. Es solamente eso. Fíjense que es exactamente el mismo vector. Es exactamente el mismo vector. Si esto se entendió, volver un poquito para atrás. Creo que no hay preguntas. Avanzo un poquito. ¿Por qué? Porque acá yo te digo cuánto... a ver, básicamente estoy diciendo de dónde a dónde llega. Indirectamente de esta forma y directamente de esta otra. Diciendo que sale del menos 1 a 1 y sale del 2. Ahora, ¿cómo calculo cuánto mide este vector? ¿Sí? Porque cuando yo te decía hacer 5 cuadras, ya está, ya te estoy dando la longitud. Pero acá no la tengo directamente la longitud. ¿Cómo se les ocurre que podrían calcular la longitud de este vector? Que es muy importante. Se llama norma de un vector o módulo. En física le solemos decir módulo, pero en álgebra van a ver que le vamos a decir norma. ¿Cómo calcularían esa longitud del vector B? ¿Qué se les ocurre? En matemática había creado una fórmula que era como que con un punto era como x1 menos, no, x2 menos x1 dividido y2 menos y1, algo así. No, eso es como un punto medio que estás calculando, algo así. Pero la longitud, esta longitud, fíjate que si tenés alguna figura conocida por acá que te permita calcular esta longitud. Mirá el dibujo. Ah, claro, con el triángulo, sí. Es un triángulo. ¿Y qué tenemos como herramienta de un triángulo para calcular la hipotenusa de un triángulo? ¿Qué es la hipotenusa? Hay un teoremita. Los catetos, ¿no? Sí. Pitágoras. Pitágoras. Entonces, la norma de esa longitud, ¿sí? La vamos a poder calcular usando el teorema de Pitágoras. Fíjense que se escribe así entre dos barritas, o en física también le ponen una sola barrita, como el módulo de los números, como el valor absoluto, pero es notación. En álgebra vamos a usar mucho más dos barritas. Vamos a usar siempre dos barritas. Fíjense lo que les decía, tenemos un triangulito. Entonces, como bien dijeron ustedes, podemos usar nuestro queridísimo teorema de Pitágoras. Tenemos este cateto y tenemos este cateto, porque el vector siempre se indica el valor de x, por eso es importante el sistema de referencia, para saber bien de qué estoy hablando. Entonces, la primera componente que me aparece es el valor en x, y la segunda componente que me aparece es el valor en y. ¿Sí? Yo te digo el 3, 2, a ese vector lo voy a dibujar
marco un puntito, el punto 3, 2. Marco el 3 en X y el 2 en Y. Siempre en este orden. Primero X, después Y. Así quedaba. ¿Y qué va a ser? Justamente X va a ser el cateto adyacente y el valor de Y va a coincidir con el cateto opuesto de este triángulo. Entonces el teorema de Pitágoras me va a decir que el valor de esta norma, de esta longitud, va a ser la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Este es el teorema de Pitágoras. Es la descripción de lo que vale la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale la norma del vector 3, 2? Y bueno, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, aplico raíz cuadrada, esto vale 9, esto vale 4, raíz de 13. ¿Sí? No, o sea, hay termas pitagóricas bonitas que me dan números lindos. ¿Sí? Por ejemplo, si esto valiera 4 y esto valiera 3, sería 16 más 9, me da 25 y me quedaría un hermoso 5 cuando hago la cuenta. Pero en general van a quedar feos y malos irracionales en estas cuentas, ¿sí? Entonces, no se asusten si les da raíz de 13. Son números que muy raramente, salvo que enganche una terna pitagórica, que muchas veces los docentes nos hacemos los tontos y ponemos ternas pitagóricas porque son más lindas para operar. Pero en general, ¿sí? Esto me da un irracional cualquiera. Son infinitos los irracionales, así que me puede dar cualquier cosa. Entonces, la norma de la longitud es raíz de 13. Si yo quiero saber cuánto vale la raíz de 13 para tener una idea más aproximada, agarro la calculadora y pongo 13, raíz de 13, con el cero estoy, me da 3,6. O sea, la longitud de esto es aproximadamente 3,6. Pero si lo dejamos como raíz de 13, somos más exactos. Si decimos 3,6, estamos aproximando, porque los racionales tienen infinitos decimales. ¿Sí? Pero puedo, para hacer las cuentas, me puede convenir decir aproximadamente 3,6. En física no son tan estrictos como en matemática. En matemática, si trabajamos con irracionales, tenemos que trabajar y dejarlo en forma de irracional. En física, por ahí, para trabajar, para operar, nos conviene aproximar un poco a veces. Bueno, aproximamos, no pasa nada. Nadie nos va a matar por eso. Entonces, ¿qué es la norma? Es la longitud. ¿Cómo calculo la longitud? Como aprovecho que tengo un hermoso triángulo rectángulo y uso el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Perdón que hablo mucho. Yo a veces puedo hablar medio rápido o medio mucho. Ustedes díganme si se entiende o si hay alguna duda. Sí, entendí. Buenísimo. Al final... Está perfecto, profe, así entiendo más. O sea, es como que me acuerdo por las otras palabras que hice, no sé si entiendo. Pero es como que la conversación se vuelve más interesante. Totalmente, totalmente. Entonces me van a soportar habladora. Entonces, con esto, ¿qué operaciones están definidas con vectores? ¿Sí? Bueno, tenemos definidas varias operaciones, así como con escalares. Tenemos definida la suma, el producto con un escalar, productos entre vectores, que después lo vamos a ver hacia el final. Distinto, hay dos tipos, pero vamos a ver uno. La suma, ¿sí? La suma, que la vamos a ver en profundidad la clase que viene, porque hoy no la necesitamos para lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? La suma de vectores, ¿cómo se hace? Es la más sencilla. ¿Cómo se les ocurriría que sería la forma más sencilla de sumar dos vectores? Se suman las X y las Y, de un lado y del otro. Spoiler. Se suma la X con la X y la Y con la Y. O sea, eso es lo que tiene de genial la suma de vectores, la resta de vectores. Es muy, muy intuitiva. ¿Sí? Si yo lo tengo en forma de par ordenado, el X con las X y las Y con las Y. Es fácil, es muy sencillo. Quiero ver si, esperen un segundo, acá tenemos un ejemplito, ¿sí? Si quiero sumar el D y W, el menos 3, 4 con el menos 1, 2, el menos 3 lo sumo con el menos 1, ¿sí? Y el 4 lo voy a sumar con el 2. Menos 3 con el menos 1 y el 4 con el 2. Y la cuenta me da menos 4, 6. Y la resta, y bueno, la resta hay varias formas de definirla. Una es como que estoy sumando el opuesto del vector que estoy restando. No pasa, entonces, si quiero hacer b menos b, hago el opuesto primero, porque no definimos qué es el opuesto. El opuesto, ¿sí? El opuesto de un vector es un vector que tiene las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas
las componentes, perdón, cambiadas de signo, ¿sí? O sea, si este es el menos 3, 4, el opuesto es el 3 menos 4. Entonces, ¿por qué usamos esta definición? Porque es la definición de resta de la matemática, de números y de escalares también. ¿Sí? Restar es sumar el opuesto. Pero en la práctica, ¿ves que cambié este? En la práctica, hago esa puntita, ¿no? Menos 1 más 3 me da 2, y 2 más menos 4 me da menos 2. En la práctica puedo restar directamente, no hace falta que escriba más menos el opuesto, es lo mismo. ¿Sí? Es restar a la primera componente, le resto a la primera, y a la segunda le resto a la segunda. O sea, termina siendo exactamente lo mismo. Bueno, todo esto no lo vamos a ver ahora. Espérenme un cachito que no quiero avanzar demasiado, porque suma lo vamos a volver a ver la clase que viene. Quiero ver si tengo los ejercicios hechos, los que quiero que hagamos ahora, ¿sí? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Acá, el 19. Quiero compartir el 19 y no quiero avanzar más de lo necesario. Suma de vuelta, lo vamos a ver la clase que viene. El ejercicio 19 nos decía que había que dibujar las fuerzas F1, F2 y F3 con origen en el 0, 0. Entonces nos ponen, ¿sí? Nos escriben las fuerzas, nos dibujan las fuerzas F1 y F2 y F3 como con origen en donde se les cante. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo hacemos para dibujar estas mismas fuerzas sin tener que agarrar un papel de calco y ponerlas ahí. Papel de calco, me chavé la edad. A ver, ¿cómo harían? ¿Qué se les ocurriría hacer para dibujar estas fuerzas, pero escribirlas, darlas en coordenadas, pero con respecto al origen de coordenadas? El primer paso sería restar las coordenadas de los dos puntos extremos de cada vector. El final, o sea, el extremo menos el origen. Pero entonces el primer paso sería identificar cuánto valen esas coordenadas, ¿no? Sí. Así que vamos a tratar de hacer eso, me gusta. ¿Sí? Fíjense, el punto A está en menos 3 en X y 1 en Y. Y el punto B está en menos 6 en X y 4 en Y. ¿Estamos de acuerdo todos con esto? Sí. Avanzamos un poquito, entonces. Hacemos lo que decía recién Dana. Resto las coordenadas del extremo menos las del origen. Y obtengo el F1. El F1 en notación como un parcito ordenado, pero referido al origen de coordenadas. Y simplemente lo grafico. Fíjense, empieza en el 0 y termina en el menos 3, 3. ¿Sí? A este vector. Y ahí se volvió equivalente al vector F1. Exacto, y además tiene otro nombre este en particular, el representante canónico. ¿Sí? De todos los vectores que tiene la pinta de F1, para decirlo como el almacenero del barrio. Todos los que tienen esa pinta, los represento con con el F1. Van a ver que mi terminología no es la más matemática del mundo, pero prefiero que se entiendan. Yo a veces voy a decir, matamos este término, tienen esta pinta. Sobre todo en la facultad van a notar que hacemos desastres con la matemática, con el lenguaje. Por ahí en la secundaria a veces los profesores son restrictos con el decirlo, aprendí a hablarlo correctamente porque después en la facultad van a decir, ¿qué pasó acá? Pero bueno. Más en las secundarias técnicas. Claro. Ayer creo que me salió un amperaje y un profesor, ¿cómo vas a decir amperaje? Sí, yo sé que son terribles los profes ahí. Y muchas veces nos usan de excusa a nosotros, pero nosotros somos peores, así que bueno, avance un poquitito, vamos a hacer el F2. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? A ver, lo que sí, para el 2-3 ya salió ahí, así que ustedes díganme cuánto vale el extremo de F2. Alguien. Quiero que trabajen un poquito ustedes. Vale 6,4. O sea, 6,4. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Otra oferta?
sigo aceptando Fernet. 4,6. 4, 6. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que desempate? ¿Qué opinan? Bueno, desempato yo, el juez ahí. 4, 6. Acuérdense, primero va X, primero va el eje horizontal y después el eje vertical, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Se animan a decirme las coordenadas? Yo ahora le voy a poner, pero ¿se animan a decirme cuánto va a valer entonces el vector representante canónico? 2,3. 2, 3, muy bien, positivo, ¿no? Porque es Sí. el extremo menos el origen. Vamos con el F3. ¿Alguien más que lo tenga? Que me diga las coordenadas las coordenadas del origen. 4 menos 2 el ex. Ah, ¿del 4, origen? Está bien. 4 menos 2 el extremo, perfecto. ¿Y el origen? Ah, sí, 4 menos 2 el extremo y 2, 0 el... Origen. Ah, ¿y cómo sería? 2. 2, 2, 2. 0. Sí, 2, 0, está bien. Perfecto. ¿Sí? Y el total, 2 menos 2. Y el total, 2 menos 2. Muy bien. ¿Sí? Y ahí lo dibujamos, ¿sí? En el 2 menos 2. Al anterior no lo dijimos, pero lo dibujamos en el 2, 3. Y ya está. Ven que no es difícil esto, ¿eh? Esto es solamente más que nada para familiarizarnos con notación y para evitar esos errorcitos que después tenemos y que nos cambian todo. Por ejemplo, no sé cómo decirlo, no incorporar ya que primero va X y después va Y. Eso es lo que por ahí más cuesta al principio. Pero si uno hace este tipo de ejercicios, ya termina acordándose. O sea, no vuelve a tener esa duda general. Vamos con el 20. El 20 nos dice, en un sistema de coordenadas cartesianas, graficar los vectores AD y CD, donde A vale el punto A, es el punto 2, 2, el punto B es el 1, 4, el punto C es el menos 1, menos 2, y el punto D es el 2, menos 3. Muy bien. No quiero spoilearles poquito. Voy a marcar los puntos nada más. ¿Sí? Marco los puntitos. ¿Cómo graficarían los vectores A, B y CD? Pero el representante canónico, más allá de que si quieren graficar el otro también no pasa nada, el equivalente, pero ¿cuánto vale el vector AD? El que va es el AB, es el que va de A a B, o sea, es el que se encuentra. Sería menos 1, menos 1, 2,2. 2. Muy bien, ¿sí? Bueno, ahí lo grafiqué todos los puntos. Entonces, ¿sí? Tiene origen en el 0, 0 y es equivalente a la B. Entonces calculamos el AB y es como dijo Dana, el menos 1, 2. ¿Sí? En el caso de que fuera el vector BA, estaría apuntando para abajo, ¿no? O sea, estaría apuntando para A. Sería el opuesto. Siempre cuando hago AB, BA es el opuesto porque hago la resta al revés y me queda con los signos cambiados. Exacto. BA es el opuesto de AB, apuntaría hacia abajo. Bueno, ahí lo hicimos. Hicimos el representante canónico. Y ¿qué es lo que nos pedía en el ítem B? Si U es equivalente a CD y tiene origen en 0, 0, hallar sus componentes. Eso ya lo hicimos. ¿Sí? Es el menos 1, 2. Bueno, no, eso era de la B, perdón. El vector CD. El CD, a ver. Sería menos 3, 1. Casi. No. CD es D. Al revés. No, resté el D a sí, del C al D. Claro, exacto. Fíjense, me queda el CD. Ven que ya nosotros ya no ponemos más y el opuesto, ponemos el menos directamente. Entonces, sería 2 menos menos 1, me queda el 3. Y después tengo menos 3 menos 2. 3, 1. 3 menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1. Exactamente. ¿Sí? Sí, si hubiese hecho el DC, sería el menos 3, 1. Porque haría la cuenta exactamente al revés.
creo que pedía, pide un punto C. Estaba tratando de acordarme si pedía o no un punto C. Me dice, si PQ es equivalente a AB y P es igual a 0,3, allá la coordenada. Este es un poquito más picante, ¿eh? Así que tómense su tiempo, piénsenlo tranquilo. PQ es equivalente a la B, o sea, es equivalente al menos 1, 2. ¿Sí? Y P es el 0,3. O sea, uno de los puntos del vector, que es P, ahora ustedes me van a decir cuál es P, si es el origen o es el extremo. ¿Qué opinan? Si escribo el vector como PQ, ¿P qué es? P sería el inicio. El origen, muy bien. El inicio del vector es P. Está muteado. ¿Sí? El origen del vector es P. Me faltaría encontrar las coordenadas del extremo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para hacer eso, para encontrar esas coordenadas? A ver, no quiero spoilear. Le resto a B, o sea, No, le sí, resto sí, a B a Q. O sea, resto. ¿no? Lo que yo pensé fue Estoy perdida. que poníamos el punto de inicio en 0,3 y ahí hacíamos lo mismo que AB, la misma cantidad de distancia. Esto a un punto X, Y, que no sé cuánto vale, le resto el 0,3 para obtener PQ. ¿Está bien? También. ¿Sí? Porque estoy escribiendo el punto de inicio. El punto, a ver, esperen, que reviso por la duda. P es el inicio, el extremo es el que pongo primero, porque el inicio lo conozco. Acuérdense, es Q menos P, PQ. Entonces pongo Q menos menos P, que ya lo conozco. Mírenlo tranqui, no hay apuro. ¿Sí? Igual sería a B. Sí, pero a veces PQ es equivalente a B. ¿Sí? Podemos poner a B tranquilamente, pero pongo PQ porque me está nombrando esto acá, voy a igualarlo a, esto lo voy a igualar a menos 1, 2. ¿Sí? Pero pongo PQ para no perderme de cuál es el origen y cuál es el extremo. Como PQ es Q menos P, va a aparecer primero Q, que es el que yo no conozco, porque me pide hallar las coordenadas de Q, y le voy a restar las coordenadas de P, que es el que tengo como dato, que es el origen. Y esto tiene que valer menos 1, 2, porque como bien dijiste vos, Dana, PQ es el AB. ¿Sí? Entonces voy a escribir esta restita que tengo acá. X menos 0 me da X. Y menos 3 es y menos 3. Y esto me tiene que dar el menos 1, 2. ¿Está bien? Mírenlo tranqui, no hay apuro. Es el último ejercicio. Sí, sí. Entonces, ¿de ahí cuánto vale X? Menos 1. Menos 1. Y Y, un poquitito más complicado. Y menos 3 tiene que valer 2. O sea, aquí vale 3, pero Y menos 3 tiene que valer 2. ¿Cuánto valdría Y? 5. 5. Exactamente. Sí, y ya estamos. ¿Sí? Si es que termina acá el ejercicio, ahora me voy a fijar bien. Entonces, ¿cómo construyo el vector PQ? Si a este AB yo ahora lo quiero hacer entre dos puntos, sería entre los puntos 0, 3 y el punto 5, 3, 5. ¿Sí? A B también lo podría construir, encontrar un equivalente que iría del punto 0, 3 al punto 3, 5. ¿Ese 3 de dónde salió? Es X. Mm, ¿Te acuerdas cuando hicimos esta cuentita? sí, XY menos el 0,3 me tiene que dar el menos 1,2. por Entonces, eso. eh, Por eso pregunto, ¿no Claro, será ¿no el 3? sería menos 1? sí, sería menos 1. Totalmente sería menos 1. Por eso preguntaba de dónde salió el 3, no me cuadraba. Tienen razón. Sería menos 1. Bueno, son errorcitos de tipeo. Menos 1,5. Ahí también falta cambiar la X igual a 3. X igual a menos 1. Totalmente. Quedó de haber quedado tipeado, de haber sido un copy-paste y quedó
X es igual a menos 1, claramente. ¿Sí? Bueno. A ver, déjenme ver si sigue este ejercicio. No, termina ahí. Bueno, vuelvo a compartir ahí para que se vea grande. Bien, chicos, o sea, haber entendido esto que me acaban de decir, significa que entendieron el ejercicio, ¿sí? Porque detectar ese error significa que entendieron el ejercicio. Y eso está muy bueno, que hayan podido detectar ese errorcito, ¿sí? Entonces, voy a dejarlo grande, pero igual esto lo voy a compartir, no se preocupen que después se lo subo en PowerPoint. Si es que no está subido, se lo subo, pero con la modificación de paso. Entonces, podemos encontrar cualquier vector equivalente mientras tengamos cualquiera de los dos puntos, el origen o el extremo. Si tuviéramos en vez de tener el origen, tuviéramos el extremo, bueno, acá sería XY y acá tendría el punto que me den de datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Porque me gustó eso, incluso la observación que hicieron. Sí, la verdad está bueno. ¿Y vamos a tener que hacer ejercicios así en el examen de ingreso? Yo estoy re emocionada por el examen de ingreso. No sé si van a ser así, puede haber algunos, porque de vectores a veces ponen ejercicios surtiditos, así conceptuales, sencillitos. Estos son de los primeros, así que por ahí puede haber alguno así, ¿eh? Alguno de este estilo podría llegar a ver. Dejo de compartir. Total, ya estamos. Dejo el video. A ver, stop share y corto la grabación.